por atender esta comunicación telefónica aquí en Hágase Justicia. Buenos días, almirante Carlos Tubino. Sí, muy buenos días, Wilson, y muy buenos días a todos los oyentes. Almirante, ¿qué es lo que va a pasar esta semana? Ya al parecer se anuncia definitivamente que el Jurado Nacional de Elecciones da como ganador ya a Pedro Castillo. ¿Cuál es su opinión frente a todo ello? Sí, mira, la verdad que es cierto lo que acabas de mencionar. Todo hace ver de que el Jurado Nacional de Elecciones, en forma anticonstitucional, porque no ha dado cumplimiento a los artículos de la Constitución Política de Perú que le indican que debe fiscalizar y garantizarle al pueblo peruano que el voto de todos los votantes ha sido garantizado. Y eso no ha sucedido. Entonces, tenemos que aceptar. Definitivamente, si estamos en democracia y queremos respetar la Constitución Política del Perú, tenemos que aceptar el pronunciamiento de ellos y el nombramiento que van a hacer. Pero hacemos notar nuestra protesta. Ya, almirante, tuvimos una aceptación, pero con sabor amargo. Pero por supuesto, porque fíjate, nosotros lo que tenemos que hacer es respetar la Constitución Política del Perú y defenderla. Entonces, el que proclama al presidente de la República es el Jurado Nacional de Elecciones. Si el Jurado Nacional de Elecciones lo termina proclamando a Castillo de forma, como acabo de mencionar, anticonstitucional, desgraciadamente tenemos que aceptarlo, pero seguir luchando democráticamente con la Constitución en la mano. No podemos actuar de otra manera. Eso es lo que nos obliga a vivir en democracia. No hay otro camino. Los otros caminos son caminos vedados. Podemos alzar nuestra protesta en protestas pacíficas. No estoy de acuerdo con ir a desafiar las autoridades para ir, por ejemplo, a zonas vedadas, como ya sabemos que en Lima es ir a Palacio de Gobierno. Ir a Palacio de Gobierno es enfrentarte con la autoridad. Y entonces, hacer ese tipo de acciones no es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque entramos allá a actuar en forma violenta y eso no le hace bien al Perú. Podemos hacer todas las marchas que queramos, pero en forma pacífica. Efectivamente, totalmente de acuerdo, de eso se trata la democracia, pero sin embargo, ¿le inspira confianza este nuevo gabinete que se estaría armando, general Carlos Tubino, o cuál es la impresión que tiene respecto con los nombres que se viene barajando de lo que sería este eventual o próximo gabinete de Pedro Castillo, teniendo en cuenta también de todas las incidencias que se ha venido dando en el caso pues de esta banda y de los congresistas, ¿no?, involucrados también en casos de terrorismo? Es decir, todo ello hay implicancias. ¿Cómo lo ve usted el panorama? Sí, mira, primeramente hoy día andan sonando nombres de personas que podrían integrar el próximo gabinete ministerial. Acá lo más importante es que esas personas que sean designadas no entren pues con la pata en alto. O sea, hay que ser pues muy irresponsable para generar pobreza en el Perú. El Perú es un país que tiene que manejarlo con muñeca, como se dice, con prudencia. Entonces tú no puedes entrar y de arranque pretender llevarnos a una asamblea constituyente, porque eso lo que va a generar es quitarle el dinero de los bolsillos, sobre todo de los más pobres en el Perú. Entonces, ¿cómo vas a actuar de esa manera? ¿Qué? Un gobierno que dice que va a ir a defender a los pobres, que va a luchar contra la pobreza, esa es la forma de luchar contra la pobreza, hacer prevalecer la ideología sobre lo que el pueblo necesita para poder sobrevivir y salir de la pandemia. Entonces, yo espero que esas personas que al final lleguen a integrar el gabinete ministerial usen el cerebro y no usen pues el hígado para salir ahí con la pata en alto y generarle un grave problema económico a todas las familias peruanas. Ahora, almirante Tubino, ¿cuál sería la primera acción que tendría que realizar este gobierno de Pedro Castillo en el marco de toda esta coyuntura de crisis política, económica y de salud también que se vive? ¿Cuál sería la recomendación suya que espera que este gobierno haga en caso ya
teniendo en cuenta que la suerte está echada y que él tiene que ser proclamada el 28 de julio como presidente de la República del Perú? Él debería, el mensaje a la nación del 28 de julio, dar un mensaje concertador, dar un mensaje en la cual él ha sido proclamado presidente de todos los peruanos y no de un sector, que tenga en cuenta que más del 50% de la población hoy día no está de acuerdo, que entre él, como se dice, a adoptar políticas ideológicas, sino al revés, a luchar contra la pandemia. No más muertos en el Perú en la pandemia, eso es lo que tenemos que ver. Y luego reactivar la economía. Tenemos que generar empleos, se han perdido más de 1 o 2 millones de empleos en el Perú, empleos dignos. Hay dinero que está saliendo del país, en la cual se genera desconfianza. Tiene que generar confianza, no puede seguir en ese camino. Ese camino es nefasto, es muy malo. Entonces el mensaje a la nación debe ser un mensaje prudente, no debe ser un mensaje como de repente le debe estar aconsejando Cerrón para salir ahí con la pata en alto y al final generar más desconfianza en el Perú, más fuga de capitales, más alzas del dólar, que nos hace crecer todos los productos básicos en el Perú y toda la canasta familiar se encarece hasta los combustibles y en fin. O sea, hay que usar el cerebro. Acá no se puede manejar el Perú con ideologías, sino hay que manejar en cuanto a las necesidades de la población. Justamente, almirante, ¿usted cree que ya cuando Pedro Castillo asume el cargo se va a normalizar, por ejemplo, el alza de los productos de primera necesidad y también el alza, por ejemplo, del gas, ¿no? Que prácticamente está generando un caos terrible en los conductores? ¿Usted cree que todo esto se va a normalizar, también el alza del dólar? Pero depende de él. O sea, él es el que tendría la sartén por el mango. Porque si él entra a hablar de asambleas constituyentes y etcétera, de temas ideológicos con la pata en alto, no, va a agravar el problema. El dólar va a terminar en 5 o 6 soles en un santiamén y va a afectar tremendamente el bolsillo de los peruanos. Entonces, él lo que tiene que hacer es generar confianza, no desconfianza. Y eso depende de él, depende mucho de lo que diga el 28 de julio. Y eso es lo que hay que estar atentos. Y por supuesto, el Congreso de la República tiene una gran responsabilidad con todos los peruanos, porque es el encargado de fiscalizar al gobierno de turno. Y eso lo tiene que hacer pensando siempre en el pueblo, no pensando en temas partidarios de cada partido. Muchas gracias, almirante, por su declaración y por atender nuestra comunicación telefónica. Hágase justicia de frecuencia 99.5.